y han seguido usándose en muchas partes con variantes, es que al concentrar el apoyo en un solo lugar, que es esta columna tiene 35 centímetros de espesor y es hueca, no es maciza, y es hueca para que el edificio tenga su centro de gravedad más bajito para efecto de los sismos. Este edificio es de una altísima seguridad sísmica por la forma que tiene, es muy simétrico. Como un árbol. Es como un árbol. Entonces, este núcleo, que ahorita lo vemos en color gris, se hizo como se hacen los silos, donde se guardan cereales, con un molde continuo que se llama formaleta deslizante. Avanzábamos entre 30 centímetros y 10 centímetros por hora. Nos gastamos unos 20 y tantos días llegando al último piso. Y no hay problemas de que se crucen, de que pierdan la verticalidad. Ahí hay un problema muy interesante que algunos conocen. Nosotros los constructores normalmente decimos que el que tiene la culpa siempre es el topógrafo, entonces le echamos la culpa a alguien. Había un topógrafo en la obra que casi nunca venía, lo llamábamos como el cometa Kohoutek, un cometa que habían descubierto en esa época. Y el señor estaba por allá en ese semáforo y por allá tomando la verticalidad del edificio, de esta cortina. Y de golpe nos dijo que el edificio estaba desplomado 15 centímetros. Naturalmente, el primer gesto es despedir al topógrafo. Nadie creyó en Kohoutek. Pero después miramos y él tenía razón, el edificio estaba desplomado, fuera de la vertical 15 centímetros, pero no es que se hubiera ido así, sino que es que el edificio se había empezado a torcer. A desplazarse. A desplazarse. Después encontramos la razón científica para eso, pero en ese momento nuestro problema era encontrar una solución mecánica inmediata, porque el molde se nos pegaba y si el edificio se nos terminaba de torcer, pues ¿cómo iba a quedar la fachada o los ascensores? Iba a ser un fracaso. En ese momento, era un viernes, yo estaba acá, yo era un pelado recién graduado de la universidad, en el campamento de la obra que quedaba aquí detrás, al lado del río Arzobispo, y decidimos con el contratista de la estructura, Felipe Estrada, que era un ingeniero veterano, que después fue presidente de la Sociedad de Ingenieros, irnos, porque no había fax ni había internet. La única persona que sabía algo de esto era un mexicano en la Ciudad de México, que alguien conocía. No había forma de hacerle consulta telefónica, porque había que llevarle planos y cosas. Nos fuimos a El Dorado a tomar el avión de Avianca y afortunadamente el avión nos dejó. No había cupo, nos dejó el avión, nos devolvimos a la obra porque la obra no podía parar, la formaleta se pegaba, se trabajaba continuamente y en ese momento apareció el Pote González, Guillermo González Zuleta, nuestro personaje, muy sonriente y nos vio muy preocupados y nos preguntó de que por qué estábamos así. Le contamos que el edificio se estaba torciendo y nos dijo, pues eso es facilísimo. Si el edificio se tuerce con una fuerza así, pues hay que crear una fuerza igual y contraria para hacer lo otro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues es muy fácil, pongamos unas canecas de 55 galones, llenémoslas de agua, las colgamos de unas poleas y esa fuerza vertical del peso la ponemos horizontalmente contra la formaleta. Entonces las poleas sirvieron para que la formaleta hiciera una fuerza de giro y el edificio se torció hasta el piso 10, esos 15 centímetros, y se desentorchó hasta el piso 22 con esa solución. Fernando, antes de continuar, vamos a ver una nota sobre un grupo musical colombiano de rock que se llama Estados Alterados. Uno podría hablar de Estados Alterados empezando por este disco. Fue el primer disco de ellos, es un disco del año 91-92. Fue de los primeros discos compactos que se hicieron de grupos colombianos. Y en esta época, pues ahí el primer éxito era Muévete, obviamente. Era como un disco muy fresco para aquella época. También que retomaba pues todos esos espíritus de la electrónica, de los sintetizadores de los 80. Se debe básicamente a la geografía, el receso de Estados Alterados. Es decir, nosotros nos separamos porque el baterista se fue a estudiar a Estados Unidos, Tato se vino a montar su estudio aquí a Bogotá, yo me quedé en Medellín. Al principio lo intentamos por internet, no es tan fácil como uno cree, por lo menos no para nosotros, aunque somos una banda electrónica, en realidad tenemos un corazón muy análogo, digamos. ¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí, solo por saber. El disco fue el pretexto para las reuniones, es decir, nos reunimos, pero no con la idea de vamos a volver a tocar las canciones que la gente conoce. No, queremos salir con algo nuevo, queremos
mostrar que estamos vivos y creando. Yo lo describo como un disco honesto que salió de nosotros, como todo, pues como lo que tratamos de hacer de música. Siempre sales del corazón y sales del alma. No estamos tratando de hacer lo que suene a lo que está sonando y a lo que sea una moda, sino ser honestos y buscar que cada canción tenga su propia personalidad, y yo creo que de ahí ya salen un montón de cosas que le dan el peso y lo sitúan en una época y en un momento. Yo creería que la gente que está esperando ese nuevo disco de verdad tiene muchas ansias de escucharlo, yo me incluyo, porque han pasado 15 años desde que Estados Alterados presentó material original. En estos 15 años han pasado muchas cosas que han enriquecido mucho todo este cuento. Todo este mundo. No es reunirnos para tocar entonces irnos y tocar Muévete y La Fiebre de Marzo, no. Deje eso atrás y vamos a hacer cosas nuevas. Y lo nuevo tiene que ser igual o mucho mejor que lo que hicimos antes. Entonces, es todo ese proceso de crecer como músicos, y que ha sido también un crecimiento personal de cada uno, de ser mejores, que está muy adentro de nosotros, y que eso se refleje. En silencio, sin opción. Tratamos de que sea simplemente un disco que nos sale de adentro y que sea, yo me atrevo a decir, atemporal. Y ustedes juzgarán. Elegí